esta mañana escuché lo que dijo Jorge Lanata y hizo referencia a que se cumplían 10 años de la grieta. En realidad es difícil establecer el comienzo de la grieta en esta modalidad, porque bueno, uno podría hablar del conflicto con el campo, esencialmente cuando empezó la disputa fuerte entre el gobierno, que ahí se involucran los medios, es decir, con Canal 7, con 678 y con la compra de medios por parte de empresarios amigos, y el Grupo Clarín, en ese enfrentamiento post-conflicto con el campo, ¿no? Clarín tenía una buena relación con el kirchnerismo. Así que si me permiten, les voy a leer algo que escribí, o por lo menos lo voy comentando con ustedes, porque creo que afecta mucho a la política y al periodismo. Una década de la grieta. Si hubiera tenido una producción más importante, yo tendría que haber arrancado acá con una torta y una velita. Lo recordó Jorge Lanata en esta edición de los Martín Fierro, en esta fiesta autocelebratoria que tiene la radio y la televisión argentina. No sé si se dieron cuenta, pero hoy la grieta cumple 10 años. 10 años. Y fue en un lugar como este, en el Martín Fierro 2013. Desgraciadamente, la grieta todavía permanece. La grieta y la lentitud de la justicia, yo creo que son de las peores cosas que nos pasan. Y en estos 10 años que pasaron, la Argentina es peor. Hay más pobres, hay más inflación, la mitad de los pibes no termina el colegio y la gran mayoría no entiende lo que lee. Yo creo que no podemos seguir así otros 10 años. Señaló que fue en 2013 y en una reunión similar que había mencionado por primera vez con ese término la confrontación fanática que se imponía en la política. ¿Cómo me voy a olvidar de ese día? Porque ese día cruzamos con Lanata ideas en el escenario a partir de nuestras visiones distintas del país, ¿no? 10 años después, 2023, coincido con él en que la grieta persiste. Sus consecuencias siguen abonando la pelea política, impidiendo la generación de los consensos necesarios para establecer políticas de Estado. Y a la vez continúa el deterioro de los productos periodísticos, porque me parece que esa es la otra consecuencia de la grieta. La grieta, como la calificó en su momento Carlos Rottenberg, es un gran negocio y muchos se enriquecieron con su ejercicio. Después de aquel contrapunto televisado, quizás algunos de ustedes lo recuerden, Jorge me criticó duramente en su programa de radio. Yo me acuerdo que estaba por iniciar el ciclo de Vorterix, ¿no? Aquel programa que nos gustó tanto hacer durante 5 años, Get Up, en la primera mañana. Y recuerdo que hablé con Gerardo Rossini y le conté que estaba amargado por la situación que se había generado. ¿Por qué? Claro, porque Jorge me había criticado al otro día, ¿no? en la radio. Y Gerardo me sorprendió con una frase. Es lo mejor que te pasó desde que estás en Buenos Aires, me dijo. Yo llegué, para los que no lo sepan, en 1998 desde Rosario, justamente convocado por Lanata para trabajar en la revista 21. Cuando le pedí una explicación, por qué me estaba diciendo que era lo mejor, si a mí me parecía que era una catástrofe lo que se había generado, me dijo, si estás convencido que no es ni 678, ni 9, 10, 11, quédate ahí y labura desde allí. Me agregó, quédate en el 830, pero eso es un chiste entre nosotros porque el 830 es el dial de LT8 de Rosario donde yo empecé a trabajar. De alguna manera, yo lo vi después, mucho tiempo después a esto, me parece que Gerardo Rossini es el inventor de lo que algunos llamaron después Corea del Centro. Algunos lo llamaron como Corea del Centro, pero despectivamente, como una forma de cuestionarlo. La guerra entre el gobierno kirchnerista y el grupo Clarín en realidad se libraba sin cuartel desde el 2008, cuando el grupo mediático rompió su buena relación con el gobierno después del conflicto por la resolución 125. Como en un cómic infantil, los bandos se dividían entre buenos y malos y siempre los malos eran los otros. Se discutía si el periodo 2003-2013, quizás muchos lo recuerden, era la década ganada o la década perdida. Era muy, muy curioso eso. Uno decía, esta es la década ganada, y los otros enfrente decían, no, es la década perdida. La discusión a mí me parecía absurda y por esa razón
me empeñé en demostrar la debilidad de las dos afirmaciones. Con la colaboración fundamental de un periodista notable, que les digo que sigan en lo que hace porque es muy talentoso, Diego Genú, armé un libro que cuenta los avances y retrocesos, las virtudes y defectos, la ampliación de derechos y la corrupción de esa década en 10 áreas. El libro se llamó Kamikazes, los mejores, peores años de la Argentina. En el prólogo planteaba el dilema de cómo contar lo que estaba pasando. Yo elegí 10 temas: energía, transporte, derechos humanos, no sé. Y en todo buscaba esto de las cosas en las que se había avanzado y en las cosas que habían salido mal o se habían hecho mal. Y en el prólogo me planteaba esto: me resulta tan sospechoso el medio de comunicación o el periodista que no critica nunca, como el medio o el periodista que critica siempre. ¿Pero por qué me pasaba eso? Porque el peor de los gobiernos tiene cosas positivas y el mejor de los gobiernos tiene cosas que son cuestionables o tiene corrupción, por ejemplo. El actual gobierno no es tan bueno como sus funcionarios pregonan, ni tan malo como los opositores afirman. Solo como ejemplo, el kirchnerismo recuperó para la política el centro de la escena, nombró juristas prestigiosos en la Corte Suprema, amplió derechos, impulsó los juicios de los represores y creó millones de puestos de trabajo. Pero también destruyó las estadísticas oficiales, no dominó la inflación, no desconcentró la economía, mantiene una estructura fiscal regresiva, usó la caja para lograr adhesiones y contribuyó a la debacle del transporte público, y yo agregaría la energía ahora. La disputa para imponer un relato implica la eliminación de los matices. El oficialismo solo quiere escuchar aplausos y gran parte de la oposición solo acepta los insultos al gobierno. Aspiro a que el análisis riguroso prevalezca sobre las loas o las diatribas, ¿no? Es decir, ni todo era espantoso y horrible, ni todo era genial, ni tan bueno. Pienso ahora que fue una botella al mar sin destinatario posible, a pesar de que se vendieron varias ediciones de ese libro. La verdad, lo más grave de todo, la verdad había dejado de ser importante. Se podía mentir y manipular la información si de esa forma se aceptaba un golpe al enemigo político. Eso es lo que se impuso a nivel tanto mediático como en la discusión pública. Se habilitó una suerte de vale todo que todavía perdura, y en paralelo se consolidó un estilo al que yo denomino periodismo para la hinchada, es decir, conductores de televisión y radio que no solo se dedican a confirmar los prejuicios de sus audiencias, sino a alimentarlos más. En esa lógica, algo que también dijo la Nata el otro día, opinar es más barato que informar, pero además es funcional al objetivo de no generar pensamiento crítico, no desafiar a la hinchada, no desafiar a los fanáticos, en definitiva. La realidad es según el canal en la que se lo mire y el diario en que se la lea. A ver, siempre hubo confrontación política, porque toda vez que yo hablo de esto me dicen, pero siempre hubo confrontación política intensa. Sí, pero nunca los medios la narraron de forma tan sesgada.